es muy bueno para no tener distractores, y para evitar un distractor más vamos a compartir la presentación y vamos a irnos guiando de ella para que ustedes vayan viendo los temas que se van a ir abordando. Para hacer más ágil esto, pues vamos a ir exponiendo el tema y hasta el final se hará una sesión de preguntas y respuestas. En ese sentido, si tienen alguna duda, pues les sugiero la anoten, lo tengan ahí a la mano para que al final de la exposición podamos hacer ese ejercicio de preguntas y respuestas. Entonces voy a iniciar a compartirles la presentación. Ya ven ahí la pantalla, ¿verdad? Ya se ve, Gaby. Sí, Gaby. Sí, Gaby, gracias. Entonces la voy a compartir como más amplio para que no los distraiga y voy a y voy a quitar mi imagen. Bueno, vamos a tocar el tema de la reforma laboral de 2019, que como precisó la licenciada Marwa, fue aprobada el 1 de mayo del 2019. Perdón. Primeramente vamos a hablar de los antecedentes de esta reforma. En este sentido, es conveniente es conveniente precisar que esta reforma no fue el resultado de convicciones o necesidades de México para reformar su legislación laboral, sino derivó o fue resultado de imposiciones del exterior, es decir, de presión que tuvo México derivado de acontecimientos históricos y compromisos internacionales que asumió México en materia laboral. Esos acontecimientos históricos y compromisos internacionales obligaron a México a reformar la Constitución, el artículo 123, y la legislación secundaria o la legislación en materia de derecho del trabajo, que es nuestra Ley Federal del Trabajo. Como sabemos, el artículo 123 de la Constitución es la base del derecho laboral mexicano. En él se consignan todas las disposiciones principales en la materia del trabajo. Y como les digo, fue reformado no por una necesidad de México, sino por sus compromisos internacionales, por las presiones del exterior, principalmente de Estados Unidos. Dentro de los antecedentes de esta reforma tenemos 4 principales de los que vamos a hablar. El primero de ellos se da en el año, más o menos del año 2016, estamos hablando del año 2016. Este primer antecedente lo encontramos en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Con la firma y negociación de este tratado es el primer antecedente que tenemos que nos llevó a esta reforma laboral del 2019. Este tratado inicialmente es un tratado comercial, de libre comercio, que principalmente para México fue atractivo por lo que hace a la rama textil. Pero les comento que inicialmente estaba conformado por 3 países, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. En el año 2016, como les decía, con la adhesión de Estados Unidos se adhieren otros 8 países, entre ellos México y Canadá, que son nuestros principales socios comerciales y que son parte del TEMEC, del que hablaremos más adelante. Y entonces en ese año 2016 quedó constituido este tratado por 12 países, aunque está identificado como el TTP-11 porque al final quedaron 11 países nada más como miembros. Ya veremos más adelante por qué. Este tratado constituye un antecedente a la reforma porque se encontraba como presidente de Estados Unidos Barack Obama y él consideró que México tenía ventajas comerciales frente a sus demás competidores o miembros de este tratado. ¿Por qué consideró que tenía ventajas comerciales? Porque
no existían en México tribunales en materia laboral, es decir, los juzgados laborales no forman parte del Poder Judicial antes de la reforma, sino formaban parte del Poder Ejecutivo. Otra ventaja que veían para México es en materia del derecho colectivo, ya que los derechos de libertad de asociación sindical y de transparencia en la negociación colectiva, derechos internacionalmente reconocidos por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es el máximo órgano internacional en la materia, no estaban reconocidos en nuestra Constitución, ni siquiera en nuestra legislación secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa parte se veía como una ventaja de México frente a los demás socios, por lo que el presidente Barack Obama le exigió a su homólogo, Enrique Peña Nieto, que reformara la legislación laboral en la materia precisamente de justicia laboral, de libertad sindical y de negociación colectiva. El segundo antecedente lo encontramos en la reforma constitucional en materia de administración de justicia laboral, derivado de la firma del tratado que hablé anteriormente, del TPP-11, se dio el 24 de febrero del 2017 la reforma al artículo 123, que hablaba hace rato. Se reformó este artículo para incluir esos temas, que es la justicia laboral, un cambio en la justicia laboral y el reconocimiento de los derechos sindicales, de la libre asociación y de la negociación colectiva efectiva, de los cuales hablaremos más adelante. Y con esta reforma se cumplía con los compromisos internacionales adquiridos por México en esas materias. Un tercer antecedente lo encontramos cuando Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Más que ser el antecedente, el que Donald Trump haya asumido la presidencia, pues es las acciones que tomó él al asumir la presidencia. Dos de sus primeras acciones fueron, la primera, abandonar el TPP-11 por no convenir a sus intereses. Por lo que les comentaba que inicialmente eran 12 participantes y quedaron en 11. Precisamente él que tanto impuso a México las disposiciones en materia laboral del TPP-11, resulta que al llegar Trump a la presidencia, pues abandona ese tratado. Y pues nosotros seguimos siendo parte de ese tratado que tiene, sobre todo, que protege los derechos sindicales, ¿no? Y bueno, otra de las acciones que tomó el presidente Trump y que sí constituye un antecedente de la reforma fue el renegociar los términos y condiciones del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, anteriormente conocido como TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y hoy conocido como el TEMEC. Trump estableció la renegociación de este tratado porque consideraba que había sido no beneficioso para Estados Unidos, que derivado de ese tratado, del TLC, se había desmantelado la industria nacional y había un grave desempleo en su país. Entonces pidió la renegociación de este tratado, advirtiendo que si no se renegociaban las condiciones del mismo, pues dejaría de ser parte del tratado, pues quedando únicamente Canadá y México. Entonces se hicieron varias negociaciones entre los tres países y derivado de esas negociaciones se llegó a un nuevo acuerdo comercial con nuevos términos y condiciones. Ese nuevo acuerdo comercial es el TEMEC, hoy llamado TEMEC. En la materia o en lo que nos atañe a la parte laboral, se adicionó el capítulo 23, que prácticamente tomó como base el TPP-11 en materia de derecho del trabajo. Es decir, se habla de una nueva justicia laboral y del reconocimiento de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Igualmente, se hizo un anexo de ese capítulo 23, en el que se
se plasman los compromisos que México adquiere específicamente en esas materias. Es decir, México se compromete a modificar su legislación para adecuarlo a esa libertad sindical y a esa negociación colectiva reconocidas en el TPP-11. Ahí podríamos hablar precisamente de lo que les habíamos comentado, de la presión que ejerció Estados Unidos para que se reformara nuestra legislación. Primero vimos que Barack Obama presionó para que se firmara ese tratado y para que se modificara la legislación, y al final Donald Trump abandonó ese tratado. Pero durante la negociación del TEMEC, el Congreso de Estados Unidos fue muy incisivo con el gobierno mexicano. De hecho, ya aprobado ese tratado, no había sido ratificado, ¿no? Puede ser que lo aprobaron, que acordaron, pero lo que hace válido el tratado es la ratificación de los gobiernos. Estados Unidos no había ratificado, ninguno de los tres participantes había ratificado este tratado, y no había una reforma laboral más que la reforma constitucional, que no había sido bajada o no había sido trasladada a la legislación secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Por lo que la entonces presidenta del Congreso de Estados Unidos advirtió a México que si no aprobaba su reforma, no habría la ratificación del TEMEC. Si no aprobaba una reforma laboral a la brevedad, entonces Estados Unidos no ratificaría el TEMEC. Por lo que una semana después de esa advertencia de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, México avaló esta reforma, ¿no? Esta reforma laboral de la que estamos hablando. Otro antecedente lo encontramos en la ratificación del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de la sindicalización y negociación colectiva. Estamos hablando del año de 2018. En ese año, a principios de ese año, además de Estados Unidos, México era el único país americano que no había ratificado ese convenio. ¿Por qué no lo había ratificado? Porque consideraban que era contrario o que resultaba contrario a la legislación interna. Y pues eso era cierto, porque en la legislación anterior a esta reforma se encontraban vigentes cláusulas sindicales que son contrarias a la libertad sindical. Son dos cláusulas que se llaman cláusula de exclusión de ingreso y cláusula por separación. La primera de ellas refiere a que todo trabajador que ingresara al centro de trabajo debía necesariamente afiliarse al sindicato titular del contrato colectivo. Es decir, sería una afiliación obligatoria, ¿no? Y la segunda, la cláusula por separación, habla de lo contrario. El trabajador podía ser separado de su trabajo si lo expulsaban o si dejaba de pertenecer al sindicato, lo cual, pues, obviamente a esta fecha ya son cláusulas que son declaradas inconstitucionales porque van contra la libertad sindical, contra la libertad del trabajador de asociarse o no al sindicato que le parezca. Entonces, esta ratificación del convenio por parte de México se dio el 20 de septiembre del 2018 a este convenio de la OIT, convenio 98, que precisamente reconoce los derechos de libertad de asociación sindical y una efectiva negociación colectiva. Estos que acabo de hablar son los antecedentes. Entonces, bajo este contexto político, fue que México, por necesidad y por presión internacional, y por cumplir con compromisos internacionales y ser congruente su legislación con esos compromisos, fue que el 1 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derivaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, bajo dos ejes principales, que es la transformación del sistema de impartición de justicia y el derecho sindical. Hablábamos de un tercer eje o de una tercera vertiente, que es la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro forma parte de estos dos ejes, porque dentro de la nueva justicia laboral, pues está este centro que tendrá determinadas funciones que más adelante les explicaré, y también forma parte del derecho sindical, de la democracia sindical que se reconoce o se implementa con esta reforma. Entonces, por eso
serían 2 ejes o 2 vertientes o 3 ejes, le llamaría yo. Bueno, de esto vamos a hacer una distinción. Primero vamos a hablar del nuevo sistema de justicia laboral. Anterior a la reforma, pues teníamos otro sistema, otra forma de resolver los conflictos laborales, que más adelante lo abordaré, pero ahorita solamente les voy a comentar que este nuevo sistema de justicia laboral inicia desde cambiar quién imparte la justicia. Este nuevo sistema implementa la creación de tribunales laborales especializados que van a depender del Poder Judicial, ya que anteriormente o en el anterior sistema, los organismos encargados de impartir justicia en materia laboral, que son las juntas de conciliación y arbitraje que actualmente siguen operando, porque esta reforma tiene tiempos de aplicación, esas juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo, lo cual también fue bastante cuestionado porque no había o se considera que no hay una independencia de las juntas hacia el Ejecutivo. Y siempre se habló de que tendrían que pertenecer al Poder Judicial, y ya con la reforma pues se está implementando la creación de estos tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial y trasladarse la justicia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que es donde considero, o nosotros como abogados consideramos que en todo momento debió ser así. También se habla de nuevos juicios que serán ágiles, más modernos, más expeditos ante la presencia de un juez y dejando fuera estas juntas tripartitas. Más adelante les explicaré el carácter de tripartita de estas juntas. Pero van a quedar excluidas y van a haber nuevos tribunales con un nuevo procedimiento. Esa parte del procedimiento, del nuevo procedimiento, va a ser materia de otro curso. Y solamente les acotaré que va a haber un nuevo juicio más ágil, más moderno. Otra parte de esta transformación es, como les decíamos, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este nuevo órgano va a estar encargado de la conciliación a nivel federal, una conciliación prejudicial, esto es, antes de un juicio tendrán que acudir a una conciliación las partes, patrón y trabajador. Además de tener a su cargo esa parte de la conciliación, tendrá a su cargo el registro de todos los sindicatos del país, de los nuevos sindicatos y de los sindicatos existentes de todo el país. Los contratos colectivos de trabajo también serán registrados ante este centro y los reglamentos interiores de trabajo. Entonces tiene una carga muy amplia de funciones y atribuciones que también veremos más adelante. Paralelo a esto se van a crear centros de conciliación a nivel local, porque también obviamente cada entidad va a tener un centro de conciliación que va a estar encargado de llevar a cabo esa función de la conciliación prejudicial, que tendrán que llevar a cabo previamente las partes antes de acudir a un juicio. Aquí podemos ver que está programado que estos centros locales entren en funciones 3 años después de la reforma, estaríamos hablando de 2022. En cuanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya hay más avances que también los comentaré más adelante. La segunda vertiente de esta reforma, que es la democracia sindical. Manda. Gaby, perdón que te interrumpa. Aquí vamos a hacer una precisión. Nos vamos a regresar a la diapositiva anterior, por favor. Sí. Chicos, una conciliación. ¿Qué es una conciliación? Prácticamente cuando un trabajador está en posibilidades de verse rescindido de su relación de trabajo y hay que ver o hay que entrar en cuestiones de ver su finiquito o su liquidación, se va a prestar a ese procedimiento de una conciliación, que viene siendo más que a venir a las partes, o sea, sentarse, patrón trabajador, sentarse a negociar cómo es que van a dar por terminada esa relación de trabajo, si se le van a otorgar todas las prestaciones en su totalidad o si no, dependiendo del tiempo trabajado, etcétera. Entonces, en términos generales, eso es lo que viene siendo una conciliación. Esto puede ser al interior de la empresa o puede ser ahora ya precisamente con esta reforma, va a ser de carácter obligatorio
antes de que el trabajador diga, ah, pues el patrón me corrió, no me quiere pagar, entonces voy y lo demando, ¿de acuerdo? Antes de iniciar ese procedimiento nos vamos a ajustar a esta negociación para dar por terminada la relación de trabajo mediante un convenio y así quitarle carga de trabajo a los tribunales para que sean menos los juicios, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con este tema de la conciliación? No, gracias. Todo claro. Perfecto. Ok, No, continuamos. ninguna, Marwa, gracias. Gracias. Continuamos, Gaby, por favor. Sí, continuamos. El segundo eje rector o principal de esta reforma constituye la democracia sindical. Esto significa que anterior a la reforma había una ausencia de normatividad en cuanto a la libertad sindical y a la negociación colectiva. No estaban reguladas dentro de nuestra legislación federal. Esto acarreaba problemas como la presencia de contratos de protección patronal. ¿Qué son estos contratos de protección? Son contratos simulados en los que los trabajadores no tenían participación ni injerencia, no los conocían, no los habían aprobado, simplemente eran de protección para el patrón. El patrón los celebraba con un contrato, con un sindicato X que decía representar a los trabajadores, pero en sí no los representaba, que son los denominados sindicatos fantasmas, que desconocen en sí a los trabajadores y en sí eran sindicatos que funcionaban para beneficio del patrón y no esencialmente para quien deberían representar, que son los trabajadores. Estas problemáticas pues derivaban de la ausencia de esa normatividad que ahora con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo de esta reforma se implementaron. Entonces, estas modificaciones de las que hablamos están en línea directa con lo que prevé el convenio 98 del que hablábamos hace un rato, y que son referentes a garantizar y promover la libertad de asociación sindical y la negociación colectiva. Estas nuevas disposiciones en materia sindical son aplicables para la formación y operación de los sindicatos. Lo que buscan es proteger el derecho a la libertad sindical. Incluyen también normas para que el patrón no tenga injerencia en los sindicatos, ¿no? Para que no, si bien tenga participación, porque va a tener participación en las negociaciones de los contratos, en las condiciones de trabajo, no va a tener una injerencia, no va a poder mandar en un sindicato, como sucedía con los sindicatos de protección o con llamados sindicatos blancos o blandos, ¿no? Lo que se pretende es que no haya más sindicatos simulados, ¿no? Con esta reforma. Y para ello, en esta reforma se establecen procesos democráticos. ¿Qué es democracia? ¿Qué es un proceso democrático? Pues un proceso democrático es donde todos todo el personal que tenga un interés, todo trabajador, esté representado y sea escuchado para la toma de Gaby, decisiones del una sindicato. cuestión. Mande. Sí, perdón que te Mande. interrumpa. ¿A qué se refieren los sindicatos blancos? Son los sindicatos de protección, son sindicatos que en general no están haciendo nada por proteger al trabajador, simplemente están en beneficio de los intereses del patrón. Son blancos porque no va a haber una confrontación nunca con el patrón, no va a haber un estallamiento de huelga, no van a ver por los derechos de los trabajadores, porque al final están viendo por el interés del Por patrón. los intereses del patrón. Ajá, Ok. y además los trabajadores no conocen a sus representantes, porque obviamente no los eligieron ellos, no conocen la negociación de las condiciones en las que se firmó un contrato colectivo que está firmado y que dice representarlos y que se supone ellos participaron en esa negociación, pues al final no es así, sino es un contrato elaborado únicamente por el sindicato, se lo presenta al patrón, el patrón ve que se ajusta a sus beneficios y dice, regístralo, y está registrado, pero realmente nunca representan al trabajador, que es la importancia de esta reforma, ¿no? Que es lo que pretende la reforma, garantizar primero la libertad sindical, que tú te puedas afiliar o no al sindicato que tú
tú consideres que representa tus intereses. Y en segundo, la negociación, una verdadera negociación colectiva, que haya una verdadera participación del trabajador en toda la vida sindical, desde la elección de sus directivas sindicales, la firma de los contratos, la ratificación de acuerdos o negociaciones contenidas en ese contrato colectivo, a través de estos mecanismos que son democráticos, mediante el voto libre, personal, directo y secreto del trabajador en todos estos procesos. Por eso, parte de estas nuevas disposiciones en materia de democracia sindical es el derecho a la votación libre, directa y secreta para la elección de los líderes sindicales y para varios aspectos de la vida sindical, ¿no? La libertad sindical y democracia sindical constituyen elementos básicos de cualquier estado de derecho, ¿no? Y no estaban implementados en nuestra legislación. La reforma implementa estos derechos, los reconoce y los regula. Como les decía, se establecen mecanismos para garantizar el derecho a la libertad sindical y a una negociación colectiva. La meta de la reforma básicamente es que los sindicatos establezcan o sigan los procesos democráticos que se encuentran previstos en nuestra legislación. Todo sindicato debe tener o guiarse por estos procesos democráticos, en los cuales se va a tomar, como les decía, la participación del trabajador, se le va a tomar, se le va a hacer del conocimiento cualquier modificación al contrato colectivo y empieza, este derecho empieza con la elección de las directivas sindicales. Es el primer proceso democrático que encontramos en la Ley Federal del Trabajo. Para que los trabajadores elijan a sus sindicatos, lo harán mediante voto personal, libre, directo y secreto. Anteriormente, como te comentaba, pues, con la existencia de los sindicatos blancos o sindicatos de protección, pues esto no estaba regulado y no se daba. Ahora la ley pues lo establece como una obligación, que para la elección de esas directivas sindicales se deberá tomar en cuenta la opinión del trabajador. El trabajador va a decir, yo elijo a tal para que me represente, y lo van a hacer mediante ese voto libre y secreto. Esto también aplica para los sindicatos que forman parte del Estado, los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado. Otro proceso democrático que está contemplado en esta reforma es para la firma de contratos iniciales. Cuando no existe un contrato colectivo de trabajo en una negociación o centro de trabajo, se deberá, para hacer el primer contrato, digamos, o un contrato inicial, igual se deberá demostrar que el sindicato cuenta con la mayoría de representación de los trabajadores, es decir, que los trabajadores aprueban o están respaldando a ese sindicato. Ese sindicato tendrá que acreditar que cuenta con la representación o representa al menos al 30% de los trabajadores. Más adelante también se les expondrán más temas relativos a los contratos colectivos de trabajo y a la constancia de representatividad, que será otro tema que va a abordar la licenciada Marwa, que es el documento con el cual el sindicato acredita representar a la mayoría de los trabajadores. Otro proceso democrático que está contemplado en esta reforma, en la Ley Federal del Trabajo, es la ratificación de acuerdos negociados sobre el contenido del contrato colectivo o convenio de revisión. Es decir, si ya el patrón tiene un contrato colectivo, es necesario que se revise ese contrato y los trabajadores deberán ratificar igualmente mediante voto personal, libre, directo y secreto los acuerdos a que lleguen el sindicato y el empleador. Es decir, se deberá dar obligatoriamente participación al trabajador, lo que no sucedía antes de la reforma. Esto será mediante una consulta que se publicará en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se va a hacer una convocatoria para esa consulta
y entrarán en las negociaciones el sindicato y el empleador con participación de los trabajadores, y la mayoría de los trabajadores deben aprobar esas reformas al contrato colectivo, y si no la aprueban la mayoría se podrá emplazar a huelga o se podrá volver a hacer una renegociación hasta que queden satisfechos los intereses de los trabajadores. Otro proceso democrático que encontramos es la legitimación de los contratos colectivos ya existentes. A la fecha, pues hay muchos contratos colectivos que ya existen, pero hablábamos, ¿no? A lo mejor no representan los intereses del trabajador. Entonces la ley pide que esos contratos ya existentes sean legitimados. Legitimados es decir, que el trabajador o la base trabajadora apruebe y al aprobar legitime esos contratos. La legislación prevé que esa legitimación debe ser antes del 1 de mayo del 2023. Me hace también muy excesivo el periodo, pero a la vez pues está sujeto a que ya entre en funciones el centro de conciliación y a la enorme cantidad de contratos ya existentes, ¿no? Y que hagan el traspaso de esos contratos de las juntas actuales al centro de conciliación. Entonces se prevé o se dispone que antes del 1 de mayo del 2023 ya deben estar legitimados. Eso será mediante una consulta donde los trabajadores van a decidir si aprueban o no el contrato ya existente. Bueno, dentro de estas reformas o modificaciones se establecieron prohibiciones a los sindicatos que antes no estaban tampoco previstas. Estas prohibiciones son 3 básicamente. La primera es que tienen prohibido participar en esquemas que permitan al patrón evadir el cumplimiento de sus obligaciones, que era básicamente lo que hacían los sindicatos de protección, que privilegiaban las ventajas de un patrón e inclusive lo podían apoyar para que evadiera sus obligaciones patronales, lo cual ahora tienen prohibido, ¿no? No pueden obviamente representar a las dos partes, ¿no? Al trabajador y ver por los beneficios del patrón. Otra cosa que tienen prohibida es ejercer actos de violencia contra sus afiliados, contra el patrón, contra sus representantes, bienes y contra terceros. Y la más importante, tienen prohibido extorsionar u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo, lo que se daba muy frecuente o se continúa dando con los sindicatos blancos o de protección que extorsionan al patrón, porque si bien ya una vez registrado el contrato tiene vida indefinida, la mayoría de las veces, pues se la pasan cada año o cada cierto tiempo pidiendo, extorsionando al patrón para que ese contrato pues siga vigente y sigan supuestamente representando a los trabajadores. Ahora una nueva modalidad es que se puede solicitar la cancelación de ese sindicato que incurre en estas prácticas. Ahora vamos a tocar el tema de la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por los tribunales especializados. Como les comentaba, eso es parte de la nueva justicia laboral, del nuevo sistema de justicia. Y pues para ponerlos en un contexto, les comentaré que en la legislación anterior, que todavía sigue en ejercicio, los organismos encargados de impartir justicia en materia laboral son las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas de conciliación y arbitraje existen a nivel federal y a nivel local. Estas se encuentran constituidas en forma tripartita, como les decía. ¿Qué significa tripartita? Que cuentan con un representante de los trabajadores, un representante del patrón y un representante del gobierno. De acuerdo a su naturaleza jurídica, estas juntas de conciliación formalmente son entes o órganos administrativos. ¿Por qué? Porque dependen del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Pero materialmente constituyen órganos jurisdiccionales, porque lo que hacen es impartir justicia al resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. Este organismo que imparte justicia pues va a desaparecer. Con la reforma se dejarán de tramitar las demandas ante las juntas de conciliación y se dará paso a lo que habíamos hablado hace rato, que son los tribunales laborales especializados en la materia, que van a ser federales y locales,
a los centros de conciliación local, que hablábamos hace un rato, y en el ámbito federal, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Todos estos organismos van a ser quienes, a partir quienes con motivo de la reforma son quienes van a impartir la justicia en materia laboral en nuestro país. Y dejando ya a un lado y quedando ya sin funciones las juntas de conciliación. Esto pues prácticamente traspasa la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que es donde, como les decía, es de donde debe pertenecer. Parte de este cambio, de esta desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, es la creación de los centros de conciliación estatales, que van a tener la función de conciliación, de la que hablaba la licenciada Marwa y que les explicó hace un rato. En este nuevo sistema de justicia laboral, otro punto importante es que antes de acudir al tribunal laboral, es decir, antes de entrar a un juicio, los trabajadores y patrones tienen una obligación de acudir al centro de conciliación. Esa obligación está establecida en la fracción 20 del apartado A del artículo 123. Aquí se va a privilegiar a la conciliación por encima del juicio, ¿no? Primero tienes que ir a conciliar, a buscar un acuerdo de las partes y después entrar al juicio. Esta función conciliatoria, reitero, quedará a cargo de los centros de conciliación estatales, que van a depender de cada entidad federativa. En cada entidad federativa debe haber un centro de conciliación y su integración y funcionamiento va a estar determinado por las leyes locales. Y aunque parezca repetitivo, en el orden federal vamos a tener el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además de la conciliación va a tener amplias facultades, de las cuales hablaremos en un siguiente punto, pero es importante que sepan que va a haber locales y el Centro Federal. Y que, pues, básicamente, cuando las partes no lleguen a un acuerdo, pues se va a pasar a la etapa judicial, a la etapa del proceso judicial, que como les decía, va a ser parte o materia de otro curso, porque sería muy amplio ahorita abordar cómo va a ser el nuevo juicio, las nuevas características procesales que se implementan con la reforma. Entonces, esas las vamos a abordar en otro tema, pero sí es conveniente que sepan que va a haber una etapa conciliatoria previa al juicio y el juicio se prevé que sea más ágil. Lo que pretende la reforma, les adelanto, es que los juicios duren menos, que los juicios sean más ágiles a como son ahora. Ahorita hay una problemática muy grande en las juntas de conciliación por el rezago que existe en la resolución de los juicios, por la excesiva carga de trabajo que ahora con esto de la pandemia, pues prevemos que va a ser todavía peor de lo que ya está. Va a haber mucho más demandas y sumadas al rezago, pues sí está complicado. Los tiempos que marca la reforma para que entren en función los nuevos tribunales, pues son hasta 2022 y 2023. Entonces, esa transición, pues se va a ver más complicada aún con esta pandemia. Bueno, entonces ahora sí vamos a tocar el punto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que hemos mencionado a lo largo de toda esta plática. Se hizo un punto aparte para hablar de este centro de conciliación porque son muy amplias sus facultades y va a tener injerencia en las dos vertientes que hablábamos, tanto en la nueva justicia laboral como en la democracia sindical. Se crea con la reforma este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. He de comentarles que ya está publicada la ley orgánica de este Centro Federal de Conciliación. A ver, tengo aquí la fecha. Fue en enero de este año cuando se publicó ya la ley orgánica, porque conforme a la reforma tendría que entrar en funciones a finales de este año, de 2020. Luego entonces, pues ya como parte de toda esta transición al nuevo sistema de justicia laboral, se publicó en el Diario Oficial el 6 de enero del 2020 la Ley Orgánica de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que básicamente va a estar encargado del registro de todos los sindicatos del país,
de todos los contratos colectivos de trabajo, va a encargarse de la revisión de estos contratos cuando sea necesaria, de las modificaciones y todos los procedimientos democráticos sindicales de los que hablamos anteriormente. Luego, entonces, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a ser una autoridad que va a tener amplias facultades en materia de democracia sindical, y por ello es muy importante que la elección que se haga de quienes integren este centro, que obviamente todavía no sabemos quiénes van a integrar este centro. Vamos a hablar de las características y atribuciones principales, porque son varias, pero las principales de este centro federal. Primero, es muy importante saber que este centro es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto nos da un poquito de regresión, porque al final va a depender administrativamente del Poder Ejecutivo, y lo cual pues no es como bien visto, pero pues conforme a su naturaleza jurídica pues tendrá un carácter administrativo, porque así está determinado en su ley orgánica. Para garantizar su independencia y su autonomía, se establece que tendrá una junta de gobierno, que es como el órgano que va a regir en ese Centro Federal de Conciliación. Esta junta de gobierno está integrada por representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si vemos, son varios organismos que tienen que ver o tienen injerencia en la vida económica del país. Entonces, se supone que se hizo esta precisión de que contaran con este órgano de gobierno para lograr una independencia y una autonomía, un equilibrio. Esa es básicamente la intención. Este centro de conciliación va a verificar que los procesos de democracia sindical, de los que hablamos hace un rato, va a garantizar que esos procesos se lleven a cabo, en los cuales se va a tomar en todo momento en cuenta la participación de los trabajadores. Parte de sus funciones es emitir las constancias de representatividad del sindicato, de las cuales hablará más adelante la licenciada Marwa, pero son los documentos con el cual el sindicato va a acreditar que representa a los trabajadores. Para obtener esa constancia, pues puede haber dos sindicatos que puedan manifestarse como quienes representan a la mayoría de los trabajadores. En ese caso, cuando haya dos sindicatos que se confronten, pues será el Centro Federal quien decida cuál de los dos representa a los trabajadores. Esa es una función muy, muy importante del Centro Federal de Conciliación. Esas son sus principales características y atribuciones que deben conocer. Finalmente, por mi parte, vamos a hablar del peligro que constituye concentrar todo el control sindical en un solo organismo, que es este Centro Federal de Conciliación. Como vimos, tiene amplias facultades en materia de control sindical, porque va prácticamente a ver el registro de todos los sindicatos de todo el país, de los contratos colectivos de todo el país, de las revisiones de esos contratos, de la expedición de las constancias de representatividad. Entonces, es muy amplio su poder, el poder que se le otorgó a este Centro Federal. Eso constituye un peligro. ¿Por qué? Constituye un peligro porque puede darse que sus actividades finalmente se politicen, ¿no? Ante su gran poder puede haber sectores políticos que lo dominen y que hagan que se caiga en corrupción, que era lo que se pretende evadir o erradicar con la reforma, pero dada la amplitud en sus funciones, pues sí se corre el peligro de que, de acuerdo a la importancia de las decisiones que va a tomar este Centro Federal de Conciliación, pueda caer en corrupción. Esa es otra pregunta que se hacen y que no sabremos hasta que esto empiece a funcionar, a ver cómo se da la reforma y cómo se ejecuta todo lo que está plasmado en la reforma.
Otro peligro es, o otra cuestión es saber si este centro federal tendrá la capacidad para supervisar todas las revisiones de contratos colectivos, que se calculan alrededor de 35,000 revisiones por año. Entonces, otro peligro es saber si no se va a sobrepasar su capacidad. Al igual, se cuestiona si tendrá la capacidad para supervisar contratos colectivos de las pequeñas y medianas empresas, que con motivo de la reforma ahora estarán celebrando su primer contrato colectivo y, y lo someterán al registro y a la aprobación de este centro federal. Entonces, es muy amplio todo ver la cuestión sindical de todo el país. Entonces, estos son los peligros que conlleva el dejar el control a un solo organismo, pero así lo previó la reforma y ya veremos, como les digo, ahora que se implemente, si se dan estas cuestiones de corrupción, de politización y de falta o no de capacidad para responder a todas estas actividades que le son encomendadas. Pues eso es básicamente en cuanto a mí corresponde. Ahorita la licenciada Marwa va a continuar. No sé si vamos a hacer el receso. Yo considero que sí, para que puedan ir a tomar un café y ya continuamos con la segunda parte de la exposición. Sí, Gaby, vamos a proceder con un receso, chicos, y nos vemos aquí a las 9:01. A las 9:01 nos conectamos de nuevo para continuar. Gracias. Gracias. Gracias.
Bien, chicos, vamos a continuar con esta segunda parte del curso de la reforma laboral. Antes de empezar con esta segunda sesión, me gustaría cerrar el ciclo de la primera con una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro? Sí, yo. Adelante. Desde su perspectiva, a mí me parece hasta cierto grado peligroso que el Poder Ejecutivo tenga el control de la asignación de los registros de los sindicatos, ya que tendría el control absoluto de lo que es la organización sindical de todo el país y se puede politizar. Ustedes como especialistas, ¿cómo ven esa cuestión? Bueno, en mi criterio, sin duda, como bien ya lo mencionó Gabriela y lo consideras tú, es una cuestión que inclusive se puede volver a prestar a un monopolio, ¿no? Nos vamos podemos considerar que podemos encontrarnos como el caso del el Baester Gordillo, ¿no? La maestra que estuvo al frente de este sector educativo y que sin duda, pues se prestó a muchísimos temas de nepotismo y a muchísimos temas de corrupción. Sin duda, en mi opinión, no es algo válido, pero pues la reforma está, la reforma ya se aprobó y nada más vamos a ver esta cuestión de su implementación. Entonces, es algo que sin duda genera para mí una práctica monopólica y que vamos a tratar de realmente hacer valer esta libertad sindical. Aquí va a ser mucho, mucho, muy importante que también los trabajadores realmente participemos y hagamos uso de este derecho para evitar precisamente que la práctica monopólica se evite no a toda costa, pero sí que se evite parcialmente, ¿no? Si realmente nosotros como trabajadores nos involucramos y nos hacemos partícipes de este derecho sindical
al querer crear o constituir el nuestro, o realmente adentrarnos a ver en qué consiste nuestro contrato colectivo de trabajo, yo considero que podríamos evitar parcialmente este tema monopólico. Ok, muchas gracias. En mi opinión, coincido con ustedes, es peligroso que se deje a un solo órgano el control de todo lo que es la democracia sindical. Y en mi punto de vista considero que en la reforma se hizo la creación o se estipuló la creación de este centro federal de forma amañada, digamos, para tener ese control precisamente a través de un solo organismo. ¿Por qué? Porque si bien ya estás abriendo y reconociendo derechos a los trabajadores para que participen efectivamente en la vida sindical, a través de este centro de conciliación o de este organismo puede el gobierno tener el control, puede llevar a cabo el registro de los que considere o no considere viables a sus intereses. Entonces sí, es muy importante lo que decía Marwa, que nosotros como trabajadores hagamos uso de esos derechos y participemos más. A veces el trabajador tiene flojera hasta de ver de sus condiciones de trabajo, de su propio contrato individual, ya no digamos del contrato colectivo. A veces desconoce el propio contrato individual por cuestiones de no leer o porque no le dan el acceso y desconoce su propio contrato individual. Ahora ya hay que adentrarnos, hay que ejercer ese derecho y exigirlo al patrón. Es decir, si yo tengo un contrato colectivo en mi centro de trabajo, pues debo conocerlo y, y participar en ese sindicato y estar debidamente y realmente representado para que no permitamos lo que pretenden con este centro de conciliación. O sea, sí es ir como, para mí es como ir un poco contra el papá gobierno, contra el poder del gobierno, pero en la medida en que lo ejerzamos, pues tenemos que hacer uso de esos derechos y evitar que se dé pues ese mal uso, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna participación, comentario o duda? No, ninguno, Marwa, todo va bien, gracias. Perfecto. Yo más, Sí, adelante, adelante. principalmente, ¿cuál consideran que pudiera ser la ventaja de cambiar las juntas de conciliación? Porque, bueno, por ejemplo, ahorita vemos que el sistema de justicia está prácticamente colapsado y, no sé, por ejemplo, a veces el estar incorporado al Poder Ejecutivo puede implicar ciertas ventajas. Eh, Mi pregunta sería más bien, o es encaminada a que cuál va a ser realmente la ventaja, o si creen que realmente va a funcionar el cambiar todo este sistema al Poder Judicial. Híjole, es muy buena pregunta, Vania. Creo que el tema de la burocracia sin duda no se va a acabar. Es algo con lo que nuestro país viene lidiando, no solamente en materia laboral, sino en otras materias como puede ser lo penal, lo fiscal, lo administrativo, e inclusive el tema de derechos humanos, que recientemente tuvimos una exposición de ese tema, ¿no? Entonces, eh, yo veo complicado el tema de la implementación de la reforma, porque es todo un rezago procesal el que se tiene hoy en día, ¿no? Si bien es cierto hoy por la contingencia el sistema se encuentra colapsado, no quiero pensar qué va a pasar en 2, 3 años que se tiene contemplado ya implementar esta reforma, ¿no? En mi criterio, yo creo que nada más nuestros diputados y senadores se encargaron de legislar de una manera en la que únicamente se está cambiando el nombre de las instituciones o el nombre de la Junta Federal al centro de registro, ¿no? Para mí es algo en el que no se legisló de fondo porque tenemos pendiente el tema del outsourcing, ¿no? Que no se pronunciaron en lo absoluto y que es un tema que le pega directamente al trabajador el hecho de que lo den de alta con un salario menor, perdón, inferior ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, en mi opinión, si bien es cierto, no creo mucho en que vaya a ser una reforma que impacte y que cambie el sistema jurídico.
considero que tiene sus puntos positivos, ¿no? El hecho de que este esquema laboral salga de las instituciones en las que ahorita tienen el monopolio precisamente y pase a depender del Ejecutivo, ahorita con nuestro actual presidente, pues me hace pensar que realmente las cosas podrían mejorar. Es un cambio que va a impactar muchísimo, que también se puede prestar a temas de corrupción, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí sí es mucho a consideración de cada uno la perspectiva que tenga respecto de la reforma, ¿no? Esa es mi opinión, ese es mi criterio y espero haber podido responder tu pregunta. Pues en mi opinión, considero que durante mucho tiempo estuvo cuestionada esa naturaleza jurídica de las juntas, de que formalmente dependieran del Poder Ejecutivo y materialmente ejercieran una función jurisdiccional. A mi criterio, sí es beneficioso que pasen a formar parte del Poder Judicial, porque formando parte del poder Ejecutivo, administrativamente tenían ciertos beneficios al depender del Ejecutivo, pero judicialmente pues se pone en duda su imparcialidad, porque como le comentábamos, es un órgano tripartito en la que tiene participación el gobierno, los trabajadores y los patrones. Eminentemente veíamos o hemos visto que los representantes del gobierno tienden a favorecer a la parte patronal, aunque parezca que no y aunque al final eran 2 contra 1, o así lo veo yo, y así se ve en los laudos y resoluciones. Entonces la idea es que ahora con los nuevos tribunales o la idea o la pretensión de esta reforma es que al depender del Poder Judicial pues haya una especialización en la materia y que el juez sea un imparcial, sea de carácter imparcial y haya resoluciones imparciales en las que se dé la resolución a favor de quien tiene la razón. Entonces, para mí sí es beneficioso que se haya trasladado, pero pues igual ese beneficio no se va a poder ver tal vez a corto plazo por el rezago que el funcionamiento mismo de las juntas tiene en cuanto a los propios procedimientos y tiene un rezago en cuanto al cumplimiento de laudos. Es decir, no hay una efectiva justicia mientras no se dé cumplimiento a una resolución. Entonces, un trabajador puede obtener un laudo favorable y vivir cierto o mucho tiempo sin poder ejecutar ese laudo. Entonces, lo que se busca también es terminar con esas prácticas, ¿no? Pero es muy complicado porque el rezago no viene, en materia laboral, no viene de la pandemia, el rezago viene de años y años de que las juntas han funcionado mal, han tenido demasiado personal, pero demasiada carga de trabajo, entonces, y con personal que, pues, uno que litiga puedes ver que no es eh, especialista en la materia y entonces eso da más rezago. Ahora con la pandemia yo veo muy difícil que se cumplan los propósitos de la reforma en tiempo. Y aún cumpliéndose en tiempo va a haber una transición. Entonces esa transición va a hacer que todos estos juicios activos y los nuevos pasen de las juntas a los nuevos tribunales y que los nuevos tribunales conozcan y se empapen del juicio en la etapa en que se los van a pasar. Entonces, eso va a ser también para mí algo así como criminal para volver a retomar todo y para mí va a generar más rezago, aunado a todo el trabajo que va a venir de los nuevos juicios de los despidos que hubo con o que sigue habiendo con esta pandemia. Pero sí considero que es importante que se hayan pasado al Ejecutivo, al Poder Judicial. Gracias, Gaby. ¿Alguien más, chicos? Bien, pues parece que no. Entonces, con esta pregunta y con estos comentarios, vamos a dar por terminado el primer ciclo de estas conferencias de la reforma laboral y vamos a entrar al segundo. Les voy a estar compartiendo la siguiente diapositiva. Bien,
Vamos a hablar entonces de la cancelación del registro del sindicato si sus representantes incurren en actos de extorsión. Primero que nada, ¿qué es un sindicato? Vamos a entender por sindicato como aquella asociación de trabajadores cuyo objetivo sea la defensa de sus intereses, ya sea profesionales, económicos y laborales, obviamente de quienes son partícipes o quienes están asociados o afiliados a este sindicato. Una vez que el trabajador se afilia a su sindicato o forma parte de uno, con este tema de la libertad sindical, vamos a tener la cancelación del registro del sindicato. Como bien ya se los explicaba Gabriela, vamos a tener una cuestión de que ahora todos los sindicatos van a contar con esta obligación de registrarse y de dar a conocer públicamente su contrato colectivo de trabajo de la empresa o de la federación o confederación que representen. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo fuerte para que les cancelen este registro? Bueno, pues va a ser la extorsión. La extorsión la vamos a entender como aquella conducta en donde una persona con fin de lucro o con algún interés particular intimide a otra persona para poder, intimide o coaccione, perdón, a otra persona para poder lograr un objetivo que va a ser obviamente benéfico solamente para esa persona. Entonces, se va a establecer como nueva causa para la cancelación del registro de sindicatos que sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran precisamente en actos de extorsión contra los patrones, exigiéndoles un pago para desistirse de un posible emplazamiento a huelga. ¿Qué es esto? En la práctica, por ejemplo, nosotros, GEIA, nos encontramos trabajando, laborando. Como ustedes saben, GEIA tiene un sindicato. Nosotros trabajamos con el sindicato de la sección 21, la CTM, y entonces tenemos el respaldo de este sindicato. Pero ¿qué va a pasar si llega un sindicato tercero que realmente pertenezca al giro de GEIA y quiera de repente cerrar las puertas o emplazarnos a huelga? ¿No? Es un tema muy común que se da en la práctica. Y entonces el motivo del por qué quiera este sindicato emplazar a huelga a GIA, pues va a ser con la finalidad de extorsionarlo. ¿Por qué? Porque el sindicato de GIA tiene la legitimidad de contar con un contrato colectivo de trabajo debidamente registrado. Entonces, quiero que quede claro que la cancelación del registro de los sindicatos va a ir en función de las extorsiones que hagan sindicatos terceros u otros sindicatos para poder hacer mal uso de lo que es el proceso de huelga, ¿no? Entonces, esta conducta sin duda va a poder servir de base para demandar por la vía jurisdiccional el registro sindical. Lo que bien les decía, ahora ya no basta con que esta extorsión sea de, ay, veo que están construyendo una vivienda, veo que están construyendo unas oficinas, entonces yo sindicato voy y me paro a esa empresa y les digo, te vengo a emplazar a huelga. Entonces, ese procedimiento ya con la reforma no se va a prestar a este tipo de conductas de extorsión. ¿Por qué? Porque ahora el sindicato que quiera llevar a cabo o tener la legitimidad debe de contar precisamente con este registro, ¿no? Y en caso de que exista controversia, nos vamos a someter entonces a el tema jurisdiccional, a la vía jurisdiccional, para reconocer precisamente esta legitimidad. Entonces, esta cancelación del registro la vamos a tener fundamentada. Ay, permítanme porque no le puedo cambiar a la presentación. La vamos a tener fundamentada en el artículo 378, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo. Abusados con este dato, chicos, porque este fundamento nos va a establecer muy claramente que está prohibido a los sindicatos cometer precisamente estos actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo. Aquí también esto de dádivas se presta muchísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber compañías con las que no cuenten con su contrato colectivo de trabajo y luego entonces van a ser más vulneradas a que cualquier otro sindicato les pelee la legitimidad
y pidan precisamente dádivas para no llevarlos a un procedimiento de huelga o cerrarles el negocio, etcétera, ¿no? Entonces, parte de la reforma es que todos los sindicatos del país van a tener esta obligación de registrar el contrato en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Y obviamente este centro va a ser pública, la consulta para cualquier persona. Situación que hoy en día no se tiene. Si a alguien le interesa saber si una compañía tiene un sindicato o no, tiene que hacer por escrito su promoción ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y pedir el informe. Tras solicitarle a la Junta, dame a conocer si esta compañía tiene algún contrato colectivo registrado o no lo tiene. Ah, y ojo, porque tienen que argumentar el porqué de su interés. Entonces, con la reforma, esto cambia en teoría, ¿no? Aquí prácticamente sí se habla de que todos los contratos colectivos van a estar debidamente diseñados y van a ser públicos para consulta de cualquier persona. Con lo cual también ustedes se podrán dar cuenta si la empresa para la cual laboran o no laboran cuenta con un sindicato y conocer realmente y adentrarse al clausulado de este contrato colectivo. Bien, ahora les voy a hablar de lo que es la constancia de representatividad. Esta constancia no es más que un documento en donde el sindicato que pretenda negociar, registrar o depositar su contrato colectivo de trabajo debe constar con este documento y va a ser expedido por la autoridad registral, es decir, por el Centro Federal que les comentaba anteriormente, ¿no? Y va a tener una característica muy especial, que realmente este documento cuente con la representación de los trabajadores, incluso para emplazar a huelga. ¿Qué significa la representación de los trabajadores? Bueno, que se cumpla con el porcentaje o que realmente tenga quórum para poder hacer válido ese sindicato. Actualmente la Ley Federal del Trabajo nos dice que para que pueda constituirse un sindicato debe de haber mínimo 20 trabajadores. Entonces, si se juntan 20 colaboradores con la intención precisamente o el objetivo de defender los intereses tanto profesionales, económicos y laborales, pueden constituir su sindicato. No precisamente afiliarse a otro, sino ustedes también tienen ese derecho de organizarse con ese objetivo para hacer su propio sindicato. Entonces, este documento va a tener una vigencia. Esta vigencia oscila entre 3 y 6 meses, ¿no? Pero prácticamente aquí nos vamos al tiempo alargado, que va a ser de 6 meses, ojo, a partir de la fecha en que se expida. Y solo se va a prorrogar en caso de que el sindicato emplace a huelga y la misma estalle. Si vamos a estar en ese supuesto, entonces la vigencia va a ser hasta que se concluya el conflicto. ¿Por qué? Porque como bien saben, el emplazamiento a huelga conlleva a que los sindicatos cierren la fuente de trabajo y no la abran hasta que realmente se preste una negociación colectiva respecto de las condiciones de trabajo. Entonces, tenemos que la constancia va a ser de 6 meses, su vigencia, y va a haber una excepción. Y esa excepción va a haber precisamente, va a ser el procedimiento de huelga. Si la empresa está en huelga, entonces obviamente la constancia de representatividad no va a tener esa vigencia por las razones que les comento. En caso de que acudan 2 o más sindicatos, solamente podrá negociarse y celebrarse un contrato colectivo. Los que yo les comentaba, la titularidad de un solo contrato y de un solo sindicato que represente al centro de trabajo. Y obviamente, esta titularidad va a ser mediante el ejercicio de los trabajadores, un voto que debe ser libre, directo y secreto, ¿no? Y obviamente se va a obtener al que tenga el mayor número de votos de los trabajadores votantes, siempre y cuando deberán representarse por lo menos el 30% de los trabajadores, cubiertos obviamente con el contrato colectivo que obviamente debe de tener pues la firma de todos y cada uno de los trabajadores que van a ser parte de este sindicato, ¿no? Ahora bien, para tal efecto también se va a establecer el procedimiento de la consulta ante la autoridad registral que va a validar respecto de cada sindicato respaldo del 30% de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la consulta es precisamente la facultad que va a tener el centro para poder validar si
el contrato colectivo de trabajo que se piensa registrar o a quien le piensan otorgar el registro va a contar con este mínimo de representatividad. ¿De qué más nos habla esta reforma? Vamos a entrar a un tema de que se aborda la equidad de género, chicos. Se hace un reconocimiento de diferencias entre hombres y mujeres con la finalidad de obtener la igualdad ante la ley. Esto obviamente no es que no esté reconocido en la ley, es algo que está reconocido en la Constitución política, en nuestra Constitución política, y es algo que viene siendo letra muerta, ¿no? Y que con cuestiones de género y con la creación de nuevas instituciones, pues ya se le ha dado muchísimo énfasis y entonces, ¿qué pasa? Que la reforma en materia laboral también lo retoma un poco y entonces empieza a hablar de esta igualdad de oportunidades y de trato, tanto para hombres como para mujeres. ¿Cómo va a dar esta igualdad de oportunidades? Ah, bueno, pues tenemos la eliminación de apartados de excepción. ¿Qué viene siendo esto? No viene siendo más que cuando se publican las vacantes, chicos, se solicita hombre soltero para ejercer el puesto de abogado titular. No, se pretende que se acabe con eso. ¿Por qué? Porque la misma igualdad va a ser tanto para el hombre como para la mujer, precisamente eliminando estos apartados de excepción para entrar en cuestión de si eres soltero, de si eres casado, de si eres de tal religión o si tienes alguna preferencia sexual, etcétera, ¿no? Aquí sin duda creo que es un tema muy relevante que, le repito, es letra muerta en nuestra ley y que se empieza a implementar precisamente con este reconocimiento de diferencias y que va a ser sin duda algo muy interesante que nos toque ver en esta transición de la creación de este nuevo centro federal. Vamos a tener también el establecimiento de la figura del fuero materno, que aquí igual, ya no nada más va a aplicar los días si la mujer está embarazada y se tiene que ir de incapacidad para cubrir su maternidad, sino también vamos a tener un permiso de paternidad para los hombres. Entonces, obviamente, ahí nada más habría que apegarnos al procedimiento para poder solicitar estos permisos para ejercer la paternidad o para ejercer la maternidad. Y por último, vamos a tener esta cuestión de la bilateralidad en la negociación colectiva, como bien les decía. Si son dos sindicatos los que están peleando la titularidad del centro de trabajo, bueno, entonces van a cumplir con los requisitos y se van a someter al procedimiento que haga o que solicite este centro de registro para ver a quién de los dos sindicatos o quien se postulen para tener esa titularidad va a cumplir con todo el ordenamiento y se le va a otorgar precisamente el registro y va a tener obviamente esta negociación colectiva. Vamos a tener también de la protección contra la violencia laboral y el hostigamiento sexual. Aquí, abusados con este tema, chicos, no es muy importante aprender a diferenciar cuando uno como colaborador se va a encontrar ante una violencia laboral versus un hostigamiento sexual. Son dos conceptos totalmente diferentes que parecieran que es lo mismo, pero no. Les voy a explicar por qué. La violencia laboral va encaminada a lo que viene siendo el famoso moving, aquellas conductas que puede ejercer tu jefe, tu compañero de trabajo o cualquier persona relacionada en tu ámbito laboral para poder hacer mofas, para poder hacer conductas que realmente hagan que la persona se sienta mal, ¿no? Entonces, prácticamente esto de violencia laboral es el moving y el hostigamiento sexual va a llevar a cabo conductas, como su palabra indica, sexuales. Dígase insinuaciones, dígase un lenguaje verbal no apropiado, vejaciones e incluso miradas lascivas, ¿no? La mirada lasciva es como de repente, ay, los compañeros o las compañeras se te quedan mirando como de arriba abajo en un contexto o con algo muy sugestivo, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes diferencien estos dos conceptos para que puedan identificar cuándo se van a encontrar ante uno y cuándo se van a encontrar ante otro. Ante esto, pues tenemos el hostigamiento sexual, la definición del hostigamiento sexual, que es lo que les acabo de explicar, y parte de este hostigamiento, la inclusión
como una causal de rescisión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que si alguno de nosotros cometemos este tipo de conductas y el colaborador lo eleva no solamente a su superior jerárquico, sino al área de recursos humanos inclusive a nivel directivo, pues entonces va a ser una causal inmediata de la rescisión de la relación de trabajo, ¿no? Aquí es también un tema muy delicado porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo puedo acreditar este hostigamiento sexual? Si fue de palabra o si la conducta no fue reiterada y fue una sola vez que como mujer o como hombre me hicieron sentir precisamente hostigado, ¿no? Es un tema muy debatible también la cuestión de cómo vamos a acreditar el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, es parte también de incluirlo en esta nueva reforma para que sea una causal inmediata de la relación de trabajo y entonces el patrón pueda decir, terminamos la relación por estas conductas, ¿no? Aquí, le repito, es muy importante que si alguien de nosotros se encuentra en ese supuesto, siempre tratemos de documentarlo o de hablar a la primera, ¿no? No callar, alzar la voz y no dejar que estas conductas puedan realmente apoderarse de nosotros mismos y hacernos sentir más vulnerables. Vamos a tener también el tema de la responsabilidad de las y los patrones y los sindicatos para crear un ambiente de trabajo libre de discriminación, de riesgos y violencia laboral. Esto va llevado mucho de la mano con la NOM 35, chicos, que como bien saben, ustedes ya respondieron un cuestionario y ya se pudieron dar cuenta a través de las preguntas si pasa tal cosa o si no pasa tal cosa, o si la compañía está cumpliendo con la normatividad jurídica para precisamente prevenir y erradicar esta cuestión de la discriminación y la violencia laboral, ¿no? Entonces, aquí sin duda es muy importante su participación para poder tener un lugar de trabajo sano, un lugar de trabajo que nos haga sentir como nuestra segunda casa, porque pues es donde pasamos más tiempo, ¿no? Entonces, es parte también de la reforma y lo estamos implementando ya en GEIA, precisamente con la NOM 35. Vamos a tener también la creación de mecanismos e instancias de protección a las víctimas de violencia. ¿Qué es esto? No es más que empezar a canalizar y a difundir a todos nuestros colaboradores qué pueden hacer ante tal situación, ¿no? ¿Qué mecanismos va a implementar la compañía? Y realmente no nada más de implementarlos, sino de ejecutarlos, ¿no? Entonces, independientemente de la política o de las instancias que se hagan en el centro de trabajo, vamos a tener otro tipo de autoridades, como puede ser la CONAPRED, que recientemente, la CONAPRED, pues la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que hay por ahí también detrás un tema político respecto de que ya no está la institución vigente, etcétera. Vamos a tener en otra instancia, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vamos a tener también la Secretaría de Trabajo y sin duda vamos a tener también la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aquí es muy importante que yo les diga que si bien es cierto, la Junta no se pronuncia respecto de este tema de discriminación o de violencia laboral, pues sí tiene la facultad para poder canalizar el asunto a las autoridades administrativas para que den un debido seguimiento. Aquí el seguimiento va a ser a través de una denuncia que nosotros como trabajadores hagamos para manifestar precisamente estas conductas. Y por último, vamos también a tener el reconocimiento del hostigamiento laboral como un riesgo de trabajo. Aquí sí me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones. Ya recientemente en otro curso les hablé yo de los riesgos de trabajo y me gustaría muchísimo hacer esta conferencia dinámica para ver qué opinan de esto. O sea, ¿podría considerarse el hostigamiento laboral como un riesgo de trabajo, como así nos lo hicieron saber nuestros diputados y senadores en la aprobación de esta ley? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían realmente ustedes considerar esto como un riesgo de trabajo o qué impacto tendría, chicos? Gabriela, no sé si quieras empezar tú. Sí. Bueno, considero que efectivamente puede considerarse como un riesgo de trabajo el hostigamiento porque puede afectarnos psicológicamente ese hostigamiento, el estar constantemente afectados o intimidados
y afectarnos psicológicamente, y tendríamos que acreditar la relación causa o efecto, ¿no? Tenemos que acreditar, si nosotros lo queremos hacer valer como un riesgo de trabajo, pues tendríamos también que acreditar que nuestros padecimientos psicológicos tienen su origen en ese hostigamiento laboral. Es decir, tienes que acreditar el hostigamiento, en qué consiste, cuáles son esas prácticas que conllevaron o que te llevaron a ese padecimiento psicológico, o puede ser hasta psiquiátrico en algunos casos, pero pues tendría que acreditarse ante una autoridad para poder hacerlo valer y para poder obtener a lo mejor una incapacidad de algún tipo, una indemnización. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Yo, a lo mejor es como compartir una experiencia en la que yo tuve una jefa que realmente aplicaba el hostigamiento, no nada más a mí, sino como a varios compañeros que habíamos sido equipo de la jefa anterior y pues ellas tenían conflictos, entonces el tema es que llegó a tal grado en el que todo el tiempo estábamos enfermos. Yo padezco migraña, entonces ya todo el tiempo tenía migraña, todo el tiempo eran temas de salud, pero además eh, este empleo implicaba a veces viajes. Entonces, las políticas que comenzó a tener para los viajes ya incluso nos ponían en riesgos eh, extremos en los que pues nos podían pasar cosas o a lo mejor a veces estábamos en situaciones en las que necesitábamos como su apoyo y no lo hacía. Entonces ya llegaba el momento en el que también estabas arriesgando tu seguridad física. Y pues, o sea, llegó el momento en el que la decisión de prácticamente todo el equipo fue irse de ese lugar. Entonces, creo que cuando varios elementos de un equipo están en la misma situación, pues sí te dice algo, ¿no? Sí, claro, sin duda. Y obviamente estos padecimientos que a lo mejor se desarrollaron en función del ejercicio de tu profesión, ¿no? ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿quiénes están? Sí, pues yo también igual por alguna experiencia que tuve, sí se convierte en un problema de salud, ¿no? Empiezas con problemas intestinales o gastrointestinales, ¿no? Que viene la gastritis, por el mismo estrés del acoso que te están haciendo. Entonces sí creo que se convierte en un problema más de salud y de hecho ya te levantas y no quieres ir a trabajar. Ya es, ya vas pues de malas o vas con ese miedo que te van a seguir atacando, ¿no? Claro, es Entonces, correcto. sí, considero que sí, es un riesgo de trabajo. Sí, sin duda. Entonces, ahí abusados con ese tema para que ustedes puedan identificar los factores de riesgo psicosocial o emocionales o inclusive de estrés que va muy llevado de la mano con la NOM 35 para que precisamente puedan hacer valer esta sintomatología o esta violencia como un riesgo de trabajo. Vamos a pasar ahora a las condiciones de trabajo de las trabajadoras en periodos de la gestación y lactancia. Esto también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se le da mucha énfasis ya a las madres trabajadoras que ejercen la maternidad y pues vamos a tener una ampliación del periodo pre y postnatal a 8 semanas en parto múltiple o prematuro, 2 semanas más, con goce de salario y prestaciones. Aquí, ¿qué prestaciones? Pues el seguro de enfermedades y maternidad que ya hemos abordado en otros cursos, ¿no? Y vamos a tener también un establecimiento de 6 meses del periodo de lactancia, de 2 medias horas al día y la posibilidad de ampliarse previo a un dictamen médico. Y además ese tiempo pues se va a acumular y se va a disfrutar de acuerdo a las necesidades de las trabajadoras, ¿no? Entonces, estas condiciones de trabajo para las madres trabajadoras pues también tienen muchísima importancia, ¿no? Precisamente la ampliación del pre y el postnatal, que hoy en día está vigente de 84 días, ¿no? Son 42 pre y 42 postnatales.
Vamos a tener también en esta reforma la capacitación y adiestramiento de las y los trabajadores obligatoria, chicos. ¿Por qué obligatoria? Porque obviamente esto no es porque los empleadores, este tipo de cursos, este tipo de conferencias, nuestro plan anual de capacitaciones, no es porque el empleador quiera realmente facilitarnos la vida, ¿no? Va por un tema que lo exige la ley, que lo exige la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, que es precisamente cumplir con horas en donde los colaboradores puedan realmente desarrollar habilidades, implementar o obtener más conocimientos, ponerlos en práctica o inclusive reafirmarlos y sobre todo poder difundirlos a los compañeros del mismo centro de trabajo, ¿no? Ante este tema de la capacitación, vamos a tener la implementación de medidas de acción afirmativas para poder garantizar las condiciones efectivas de igualdad de oportunidades entre el trabajador y la trabajadora, ¿no? Que también aquí entra mucho la cuestión de género. No va a bastar con que nada más sean, no sé, por ejemplo, eh, los contadores. Quiero pensar que es que en GIA somos como más mujeres que chicos, ¿no? Pero bueno, un ejemplo burdo para esto podría ser que en una compañía, no sé, haya 25 colaboradores, de los cuales 20 son hombres y 5 son mujeres. Entonces, aquí precisamente se permite o se da, mejor dicho, esa implementación de medidas para que tanto todos los 20 hombres que son contadores tengan la misma igualdad de oportunidades de poder tomar un curso o accesar a la capacitación que la minoría que vienen siendo pues, las 5 mujeres, ¿no? Entonces, sin duda hay que prestar muchísima atención también a ver en los centros de trabajo qué medidas se implementan para que todos, sin igualdad, en igualdad, perdón, de circunstancias, podamos accesar a una capacitación y a un adiestramiento. Vamos a tener también una cuota mayor en la capacitación y adiestramiento cuando haya subrepresentación de las trabajadoras en áreas laborales para poder lograr la igualdad de oportunidades de acceso a determinados puestos de trabajo, ¿no? Aquí vendría siendo lo que es el escalafón, ¿no? De acuerdo al tiempo que uno lleva trabajando en la compañía y de acuerdo al desempeño que ha tenido, pues entonces tanto un hombre como una mujer pueden estar en la igualdad de poder ascender a un puesto gerencial o a un puesto de coordinación o dependiendo, ¿no? El organigrama que cada centro de trabajo, que cada compañía tenga, ¿no? Pero sí se le da muchísimo énfasis a estas cuestiones de equidad de género. Ay, vamos a tener también el tema de las responsabilidades familiares, ¿no? Para ambos colaboradores. Estas responsabilidades, ¿en función de qué van? Bueno, pues vamos a tener que todo trabajador, entiéndase hombre o mujer, va a tener derecho, ay, aquí creo que, sí, va a tener derecho a, a la guardería proporcionado por el sistema de seguridad social. Aquí les repito, va muy llevado de la mano el tema del régimen de seguro social. ¿Por qué? Porque ya no solamente basta con que la madre tenga el derecho a acceder a este seguro para poder llevar al niño a la guardería, sino también va a estar en función del trabajador. Vamos a tener también las licencias por responsabilidades familiares, que van a ser obviamente computadas como días trabajados y reconocidas como parte de la antigüedad del colaborador. Vamos a tener también una licencia posparto que va a ser compartida con la pareja independientemente del lugar de trabajo. Vamos a tener que se va a establecer el derecho de una licencia por paternidad, como ya se los había comentado, y vamos a tener también licencias por adopción de un infante de 9 meses, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor una pareja no pudo tener un hijo por X o Y motivo y entonces ellos decidieron adoptar. Y al adoptar, pues obviamente también van a contar con una licencia en su centro de trabajo por esta cuestión para poder disfrutar de la maternidad y de la paternidad. Y vamos a tener sin duda también permisos para atender los cuidados de hijas e hijos, familiares con discapacidad, adultos mayores, obviamente estos permisos todos con goce de sueldo, siempre y cuando pues se tenga que justificar a nuestra área de recursos humanos. Bien, ahora vamos a hablar
de los derechos reproductivos de las trabajadoras y de los trabajadores. Con este tema, pues, se va a garantizar la libertad de decidir de manera libre el número y espaciamiento, de hijos e hijas sin menoscabo de las prestaciones sociales o la pérdida del empleo. ¿Qué significa esto? Pues esto también está regulado en nuestra Constitución, ¿no? Cada quien es libre de ejercer su sexualidad y por ende cada quien va a ser libre de decidir respecto del número de hijos que desee tener. Y obviamente esto no va a tener un menoscabo en las prestaciones o en la pérdida del empleo, ¿no? Sería muy inverosímil que en el centro de trabajo nos despidan o nos corran o nos digan que ya prescinden de nuestros servicios por una cuestión que tenga que ver de acuerdo al número de hijos que quiero tener o de acuerdo al número de embarazos que yo quiero efectuar y aún así tenga yo mi relación de trabajo, ¿no? Vamos a tener también el tema de que toda la trabajadora puede ejercer sus derechos reproductivos, conservando su empleo. Lo que les decía, si yo en un año laboral o en 3 años laborales, mejor dicho, me embarazo esas 3 veces, bueno, pues perdón, es mi derecho y entonces el empleador tendría que cumplir con 1, no rescindirme la relación de trabajo, 2, conseguir brindándome la seguridad social a través de mi alta ante el IMSS y obviamente no inmiscuir mi salario. Y vamos a tener también un tema de que cuando se ponga en peligro la salud reproductiva de los trabajadores por condiciones insalubres, pues se les va a asignar otro puesto de trabajo. Esto va muy llevado de la mano con lo que viene siendo la seguridad de higiene en los centros de trabajo. A esto también se le da muchísimo énfasis con la reforma y precisamente llevado de la mano con lo de la NOM, ¿no? Para poder garantizarle a los trabajadores que en el desempeño de sus funciones se van a encontrar con un centro seguro que realmente cuente con los insumos suficientes para poder desempeñar sus labores, ¿no? Lo vemos ahorita con lo de la pandemia, chicos, ¿no? Que tenemos que sujetarnos a un protocolo de seguridad sanitaria y que si el empleador ya considera que nosotros tenemos que regresar al centro de trabajo, entonces el patrón está obligado a proporcionarnos como herramienta de trabajo esos insumos, que ahorita por la pandemia les digo, puede ser desde el cubreboca hasta el gel antibacterial, hasta la careta, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante también que nos desempeñemos con las condiciones salubres que debe tener todo centro de trabajo, porque además eso va a traer como consecuencia enfermedades, ¿no? Las enfermedades profesionales, que vienen siendo las que se desarrollan con el ejercicio de mis labores. Y ahora vamos a entrar a un tema de las sanciones y multas. Este tema de las sanciones y multas va muy enfocado a el operador del sistema jurídico, a los operadores, a los servidores públicos, para ver realmente cómo es el funcionamiento de sus labores respecto de los justiciables. ¿Quiénes vienen siendo los justiciables? Bueno, pues nosotros los ciudadanos que solicitamos tener acceso a la justicia, ¿no? Para eso vamos a tener que el artículo 48 va a contemplar estas sanciones a los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ojo, aquí se prevé ya para cuando esté físicamente este centro federal, pero la verdad es algo que ya está contemplado en la ley y que ahorita también lo que quieren es darle más énfasis, repito la palabra porque es así, más énfasis, para que realmente ahora sí el servidor público diga, ay, entonces ahora sí tengo que cumplir con mi trabajo y no puedo aceptar dádivas o no puedo solicitar que a cambio de una diligencia me den algún dinero o algún estímulo porque entonces ya voy a ser sancionado, ¿no? Entonces, esto la verdad siempre ha estado en nuestra legislación y esta sanción va a ir con una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, lo que viene siendo UMA. Aguas con este dato también, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque como saben, pues tenemos también la figura del salario mínimo general vigente, pero obviamente ya para efectos de imponer las multas, pues nos vamos a considerar a la unidad de medida y actualización, que no tiene mucho también que Luisito nos dio a conocer el monto en su curso de aguinaldo, si no mal recuerdo, está en 86.83, ¿no? Gabriela.
¿Mande? ¿En cuánto está la UMA? 86.66. 86.66, es correcto, ¿no? Oh, Entonces, sí. abusados porque las veces en las que vamos a considerar esta multa para nuestros servidores públicos, pues va a ser unidad de medida y actualización. Y en el artículo 48 bis vamos a tener un listado de precisamente en qué van a consistir estas conductas infractoras, ¿no? Aquí les pongo la diapositiva de manera enunciativa, pues todas estas actuaciones precisamente, ¿no? Les va a aparecer en el listado que va a aplicar tanto para los abogados, para los litigantes, para el servidor público, y esta dádiva va a consistir en un beneficio personal e inclusive a un soborno al funcionario público, ¿no? Aplica tanto para los servidores públicos como para el personal, el abogado, el litigante, el pasante inclusive, etcétera, ¿no? Y aquí prácticamente les aparece de forma enunciativa qué se va a considerar como una conducta para poder hacer válida esta multa. Vamos a tener también aquí la presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral, que aquí ya es prácticamente como adentrarme qué conductas se pueden considerar o no considerar dentro del juicio para ver si hubo ahí un tema de soborno o no, chicos, ¿no? La verdad es que esto es en forma muy, muy general y ahondar en el tema, pues ya sería meternos a una cuestión muy técnica del juicio laboral. Y por último, vamos a tener la obligación de conciliar antes de ir al juicio. De esto también ya se habló en el transcurso del curso. Nada más es dejarles claro y que ustedes conozcan de este procedimiento, ¿no? La instancia conciliatoria va a ser obligatoria sí o sí, previo a acudir a los tribunales, ¿no? Y obviamente van a quedar exceptuados de agotar esta instancia los siguientes conflictos que también se los enumero, ¿no? ¿Qué no se va a ir a instancia conciliatoria? Pues el tema de la discriminación en el empleo, perdón, eso no es tema de negociación. Si yo fui víctima de acoso sexual, si yo fui víctima del moving laboral, entonces no me puedo prestar a una negociación conciliatoria. ¿Por qué? Porque va a haber un menoscabo en mi persona que a lo mejor va a requerir de que el trabajador tome terapias o tome algún medicamento o tenga que visitar al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, ¿no? Entonces, en temas de discriminación en el empleo, ocupación por embarazo, cuestiones de género, de orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, el acoso y el hostigamiento, no se va a prestar a una conciliación laboral. Tampoco se va a prestar a una conciliación la designación de beneficiario por muerte. ¿Qué significa esto, chicos? Que si uno como nosotros fallecemos por X o Y razón, entonces mis familiares no pueden acudir a una conciliación laboral con el empleador para reclamar el pago de mis prestaciones laborales, ¿no? Abusados con ese tema, es un juicio que se tendría que llevar aparte y no agotar esta instancia. Y sin tema, las prestaciones de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no me voy a prestar a una conciliación si mi empleador no me va a dar de alta ante el Seguro Social o no me quiere dar aguinaldo o no me quiere pagar utilidades, ¿de acuerdo? Esos son derechos laborales inherentes que a todos nos pertenecen y por ende no son susceptibles de negociación alguna. Vamos a tener también la tutela de los derechos de carácter laboral vinculados con la libertad sindical. Vamos a tener la disputa de la titularidad de contratos colectivos. ¿Qué significa? Que si yo, trabajador, quiero pertenecer al sindicato Patito SADCB y no al sindicato de GIA, entonces no es un tema que se vaya a prestar a la conciliación. Es mi derecho decidir libre, ver a qué sindicato yo me quiero afiliar porque es el que me ofrece mayores beneficios, etcétera, ¿no? Y tampoco se va a prestar a tema de negociación la impugnación precisamente de los estatutos del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y bueno, de mi parte, cerraríamos este ciclo, esta segunda parte de la reforma laboral, chicos. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, háganosla saber. Y de antemano, pues les agradecemos su atención a este curso. Gracias.
¿Alguna duda? Yo no, muchas gracias, Marwa. Gaby, gracias. Perfecto. No, muchas gracias. No, ninguna Marwa, gracias. Perfecto. Héctor, pues no sé si quieras decir algo. Todo muy claro, Mar. Muchas gracias. Es un tema muy vasto como para concentrarlo en 2 horas, pero creo que nos quedan las generalidades de saber cómo va a operar la reforma o cómo está operando ya. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, pues entonces sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Un favor, nada más los abogados se pueden quedar un momento, por favor. Sí. Ya me estaban comiendo los tiempos, Gaby. Me enfrió el café. Ya sé. Bueno, pues creo que ya nos quedamos nada más los abogados, ¿verdad? Chicos, nada más creo que no se los había dicho, para estar evitando interrupciones en las sesiones que demos, ya compré la membresía. Entonces, para no tener interrupciones, nos conectamos desde mi liga, los habilito como anfitriones y ya ustedes desarrollan su tema. Es el punto 1. El punto 2, o sea, no pueden estar llegando tarde, o sea, a las reuniones. Es una falta de respeto para sus compañeras. Que si quedamos que a las 8 de la mañana se hayan conectado 8:30 de la mañana, 8:25. Entonces, Karen, ¿por qué te conectaste tarde? Sinceramente, bueno, sí lo tenía contemplado, la verdad no lo recordé. Les ofrezco una disculpa. Eh, Literal se me pasó, o sea, ya hasta que vi el mensaje, pues me conecté. Pues lo agendas, Karen, a todos, según Sí, yo, les sí, di sí, una sí. agenda precisamente para que no hubiera pretexto. Si no les gusta llevar agendas digitales en tu agenda personal. Vania, ¿por qué te conectaste tarde? Porque yo pensé que era el lunes, lo tenía anotado para el lunes. Ah, mira. ¿Y Michelle? ¿Dónde está? Creo que entendió que solo los abogados. No, sí está conectado. Ah, Ya de tener problemas con su micrófono. Pues bueno, les platico. Para el lunes a las 9 de la mañana, salvo las ponentes, necesito en 2 cuartillas a mano todo lo que es el desarrollo del tema. Es uno de los temas más importantes, es una de las exposiciones más importantes del año, o sea, y no puede ser que se hayan conectado a un cuarto de la sesión. Entonces, en 2 cuartillas necesito que sinteticen todo lo que fue la reforma, desde los antecedentes hasta donde terminamos. A las 9 de la mañana tiene que estar en mi correo, por favor, se los encargo. Y que sea la última vez que cursos de legal se conectan tarde, porque ya no los voy a dejar entrar. Entonces, no sé si hay dudas o ya todo quedó claro. Ok, está bien. Entonces, ahorita Karen, Vania y Michelle se los mando por correo para que quede formal y el lunes espero sus trabajos de la exposición. Y pues sería todo. Muchas gracias, Mar. Estuvo muy bien, lo sintetizaron muy bien. Nada más les pido que en las siguientes exposiciones, a todos en general, traten de usar menos texto y usen más infografías. Afortunadamente aquí, como son medios digitales, podemos estar leyendo de otros medios y guiarnos de nuestro texto y presentar
las infografías en la proyección. Ese es un beneficio. Ya cuando regresemos, pues ya va a ser más complicado y a lo mejor sí podemos usar un poco más de texto en las presentaciones. Sería todo y les agradezco. Que tengan buen día. Yo tengo una duda súper rápido. Sí, Entonces, ¿tú nos vas a estar compartiendo la guía con anterioridad, el link un día antes o ese Sí. mismo día para poder no, entrar? desde antes. Va Pues a ya ser no se lo mandamos a Cintia. No, ya no, va a ser la misma siempre. Ah, Sí, ok, ya es esta perfecto. misma, porque ya tiene la licencia, entonces ya no cambia ni tiene. Ya nada más para las invitaciones, o si ustedes quieren invitar a alguien más, ya la voy a compartir con título, la hora y todo, para que ya la puedan estar girando. Hagamos uso. Ajá. Ujú. Ok, perfecto. Ok. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Bye. Igual, gracias, bye. Bye.